Ese hombre fue Aurelio Agustín, el obispo de Hipona en Cartago, hace tantos siglos. Al releer a Agustín, me interesó y supe escuchar, leer y contemplar la distinción que él hace entre razón y fe. Aunque estas dos cosas pueden distinguirse para Agustín, nunca deben estar separadas. Agustín dijo que la razón y la fe tienen lo que llamaríamos una relación simbiótica entre sí, y en cierto sentido comenzamos con la fe de forma provisional cuando escuchamos la palabra de Dios. Confiamos en ella hasta donde podemos entenderla y hasta donde la conocemos. Sin embargo, la fe a veces es débil y no produce lo que llamaríamos certeza o seguridad intelectual, pero al mismo tiempo, así como la fe es una aceptación provisional de lo racional, la fe en sí misma nunca debe entenderse como irracional. La fe, la verdadera fe bíblica, depende al mismo tiempo de la racionalidad que nuestro Creador ha implantado en nuestro proceso de conocimiento como parte de la imagen de Dios. Por eso, en este punto, Agustín hace una clara distinción de que todos deberíamos ser conscientes en todo momento entre la fe y la credulidad. La credulidad es la fe que no se basa en una base racional sólida, es gratuita. Es el tipo de cosas que nos han instado algunos filósofos existencialistas que nos dicen que la fe es la antítesis de la razón y que ser cristiano implica dar un salto hacia la oscuridad, esperando que de alguna manera los brazos de Jesús nos impidan estrellarnos y ser destruidos. Realmente no hay virtud en creer eso, que es absurdo. De hecho, es imposible dar verdadera fe y verdadero asentimiento a algo que la mente rechaza categóricamente porque es irracional e ilógico. Por eso Agustín, tan comprometido como estaba con la fe, estaba igualmente comprometido con los cánones de la razón, particularmente con la lógica, que entendía, como lo había hecho Aristóteles antes que él. La lógica en sí misma no tiene contenido alguno. No hay datos ni información contenidos en las leyes de la lógica. Más bien, lo que hace la lógica es funcionar como un gobernador intelectual de nuestro pensamiento y de nuestra mente. De modo que si nuestras mentes quedan atrapadas en categorías irracionales, suena el timbre y el policía de la lógica se queda ahí con un gran signo rojo hexagonal y dice: para ahí, swing, porque ahora estás en el error o en la falsedad. Como había dicho Aristóteles antes que él, y por cierto, Aristóteles no inventó la lógica como Colón inventó América, sino que simplemente descubrió las leyes de la lógica que son inherentes al discurso racional. Aristóteles definió la lógica como el organón o el instrumento que es necesario para que toda ciencia funcione. Es el instrumento necesario para el discurso inteligible. Ahora, todas esas categorías de lógica fueron aceptadas y mantenidas por el gran Agustín. Lo que quería hacer en sus esfuerzos en apologética era alcanzar una seguridad de nuestra fe que está en el nivel de certeza. Permítanme detenerme aquí por un segundo, porque en nuestros días, en muchos círculos del mundo evangélico, creen que la certeza filosófica sobre cuestiones como la existencia de Dios es imposible y el intento de lograrla es una tontería condenada al fracaso. Agustín no compartía esa forma de escepticismo, ni yo como apologista. A menudo me han categorizado y descrito como, cito, un evidencialista. Y permítanme decir aquí por milésima vez que no soy un evidencialista. El evidencialista es una escuela de pensamiento que se basa casi totalmente en un enfoque empírico hacia la apologética, como mi amigo en la comunidad luterana, John Warwick Montgomery, quien argumenta empíricamente y desde la historia a favor de las afirmaciones de verdad del cristianismo, es un evidencialista. Otro amigo, Norman Geisler, también es un evidencialista, y como ellos creen que usando los sentidos, mirar, saborear, tocar, oler y a través de la percepción sensorial,
podemos llegar a un alto nivel de seguridad sobre las principales verdades del cristianismo, es decir, la existencia de Dios y la autoridad de la Biblia como su palabra. Sin embargo, dado que esos argumentos se basan en la percepción sensorial y nuestros sentidos nunca son perfectos, siempre están limitados, y debido a esa limitación, nunca pueden alcanzar el nivel de certeza del 100%. Montgomery y Geisler, por ejemplo, estarían convencidos de que el nivel de seguridad que la investigación empírica puede conseguirnos es de un orden tan alto que nos da un nivel astronómico de cocientes de probabilidad con respecto a las afirmaciones de verdad, que nos da una seguridad virtual o al menos una seguridad moral. Es lo que sucede en un juicio en el que la fiscalía no está obligada a dar un caso más allá de la sombra de una duda, sino más bien presentar el caso simplemente más allá de una duda razonable, para que las personas razonables sean persuadidas por la evidencia y lleguen al veredicto adecuado. Ese es el enfoque del evidencialista. Ahora bien, yo creo en la evidencia, y ciertamente el Nuevo Testamento, así como el Antiguo, hace un llamamiento a datos empíricos. Pedro nos dice que lo que él declara no son mitos y fábulas cuidadosamente ideadas, sino que les declaramos lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos escuchado con nuestros oídos. Eso es empírico, y eso es muy importante para el testimonio apostólico de las afirmaciones de verdad de la fe cristiana. Pero Agustín quería ir más allá de eso, y yo también quería, particularmente en el tema central de la existencia de Dios. En la Edad Media hubo lo que en las universidades se llamaba la síntesis clásica entre el cristianismo y la ciencia secular. La síntesis clásica establecía que toda erudición debía desarrollarse bajo la asunción genérica de la existencia de Dios. Filósofos como Agustín, Anselmo y Tomás de Aquino demostraron con gran habilidad intelectual la idea de la existencia de Dios a través de argumentos como el cosmológico, el teológico y el ontológico, de manera que ningún erudito que se preciara en la universidad se opondría abiertamente al teísmo. Por supuesto, había ateos encubiertos, pero el ateísmo no era muy respetado en el mundo intelectual debido a la síntesis clásica. Esta síntesis comenzó a desintegrarse con la Ilustración del siglo XVIII y con la crítica masiva que Immanuel Kant hizo contra los argumentos tradicionales. Desde entonces, los intentos de reconstruir esa síntesis no han tenido tanto éxito. En aquellos días se decía que en la universidad la teología era la reina de las ciencias y la filosofía era su sirvienta. Este es el camino que abordó Agustín, y creo razonablemente que lo que quería hacer era ir más allá de lo probable hasta la certeza. Porque si podemos afirmar con certeza la existencia de Dios, el resto de las preguntas de la apologética se vuelven mucho más simples. Las dos preguntas principales de la apologética son la existencia de Dios y la Biblia como su palabra. Esas dos resueltas, todo lo demás se aclara. Hoy en día, todas las armas del ateísmo y los escépticos de nuestros días apuntan a la doctrina de Dios, apuntan a la creación. Si pueden llegar a una cosmovisión negativa sobre el Creador, entonces todo lo demás es secundario y ya no tienen que preocuparse más por la intrusión de la iglesia o la fe cristiana en su patio de recreo. Este era el tipo de cosas con las que Agustín estaba tratando de lidiar. En lugar de partir de un punto de incertidumbre como la percepción sensorial, ya que las percepciones sensoriales siempre son limitadas, Agustín introdujo su famosa analogía del remo doblado. ¿Han oído hablar de la analogía del remo doblado? Algunos de ustedes quizás. Él tomaba esta analogía. Van al lago y ponen un remo en el agua, lo cuelgan por la borda y miran hacia abajo en un día soleado. Para todos los efectos, juran que el remo está doblado al entrar en el agua, debido a la refracción de la luz.
Esto ilustra las limitaciones de alcanzar la certeza basándonos en lo que vemos y oímos. Agustín no quería comenzar desde un punto de partida de incertidumbre y tratar de alcanzar la certeza desde ese nivel de incertidumbre. Más bien, quería comenzar con algo que fuera absolutamente seguro, algo lógicamente convincente, tan seguro que no pudiera ser dudado, sin ser absurdo. Así, el punto de partida de su apologética, y creo que el punto de partida de toda apologética, está justo donde lo puso Agustín, en la autoconciencia. El punto de partida de toda apologética es la autoconciencia. Mis amigos de la comunidad reformada que rechazan la apologética clásica y abrazan diversas formas de apologética presuposicional, dicen que si comienzas tu apologética con autoconciencia, ya has capitulado ante el humanismo, que ya has convertido tu apologética en un sistema centrado en el hombre al comenzar con uno mismo. Ellos ven esto como un error fatal para la apologética. Por supuesto, mi respuesta, siguiendo a Agustín, es que es el único lugar donde puedes comenzar. Si me dicen que mi punto de partida tiene que ser Dios o la conciencia de Dios, les digo, ¿quién es el que tiene que comenzar con la conciencia de Dios? ¿Soy yo quien tiene que ser consciente de Dios como punto de partida? Bueno, ¿cómo puedo ser consciente de Dios como mi punto de partida sin primero ser consciente de mí mismo? Ser consciente de Dios es mi punto de partida. La única persona que puede comenzar con la conciencia de Dios es Dios mismo, y como todos sabemos, yo no soy Dios. Este punto de partida simplemente no está disponible para mí. Tuve un debate amable y cálido sobre este tema hace unos 35 años con uno de mis amigos presuposicionalistas. Él no estaba contento con que yo comenzara con la autoconciencia y dijo que eso significaba que ya había empezado con la pretensión de autonomía. Le respondí, muéstrame que la idea de autonomía está analíticamente contenida en la idea de autoconciencia y abandonaré esta posición de inmediato. Pero en realidad, en Agustín, no solo la autonomía no está incluida en la idea de autoconciencia, sino que en su comprensión de la autoconciencia está absolutamente excluida. Para Agustín, el punto de partida de todo pensamiento y conciencia es que somos los que pensamos. Esto es un enfoque maravilloso que él realizó aproximadamente 1300 años antes de que René Descartes desarrollara todo un sistema filosófico con su famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo. Si estudias la historia de la filosofía, generalmente llegas al siglo XVII y al pasar por el riguroso proceso de duda que hizo Descartes, ves que él llega a la conclusión de que después de todo este análisis y evaluación masivos, llega a la conclusión, yo existo. Y entonces piensas, ¿hiciste todo eso solo para descubrir que existes? ¿Cuál es el problema? Luego pasas al siguiente capítulo de la historia de la filosofía y te olvidas de lo que hizo Descartes. Pero quiero decirte que no hay nada más importante, creo, en la historia de la filosofía que el descubrimiento de Descartes en ese momento. Lo que Descartes buscaba era una premisa fundacional, algo tan cierto que no se pudiera dudar ni lógica ni formalmente, porque como dijo Descartes, dudar de mi existencia es probarla. Pienso, luego existo. Y si dudo, para dudar tengo que pensar, porque dudar requiere pensar, y pensar requiere un pensador. Así que incluso el argumento contra el cogito prueba el cogito, y eso le dio a Descartes lo que buscaba, esa base inexpugnable, ese punto de partida. De vez en cuando me siento con lápiz y papel y me pregunto, ¿qué sé con certeza? Porque en la fe cristiana tenemos tantas afirmaciones en la teología sistemática, nuestra doctrina de Dios, nuestra doctrina de Cristo, nuestra doctrina de salvación, nuestra doctrina de escatología, todas esas cosas en las que creo en mi sistema teológico. Pero no creo en todos los artículos del credo
con la misma seguridad. De algunas cosas estoy más seguro que de otras. Y creo que eso es cierto para cualquier teólogo y para cualquier persona. Por eso, cuando trato de hacerlo, intento volver a los primeros principios y escribir cuáles son las 10 cosas que sé con certeza, las 10 cosas que mi mente nunca estaría dispuesta a negociar. Anoto esas cosas que sé con certeza. Por ejemplo, estoy seguro de que la regeneración precede a la fe. Estoy absolutamente seguro de eso. Estoy seguro de que el arminianismo está equivocado. Estoy seguro de que el dispensacionalismo está equivocado. No tengo ninguna duda sobre eso. No me preocupa en lo más mínimo. Tal vez podría estar equivocado en esto o en aquello, pero no me equivoco en eso. Ahora, si me preguntas sobre si tengo razón sobre el amilenialismo, el premilenialismo, el postmilenialismo, tengo todo tipo de dudas sobre esas diferentes preguntas, pero tengo certezas sobre la persona de Cristo y otras verdades fundamentales. Pero una de las cosas que sé con certeza es que Dios existe. Y una de las cosas que sé con certeza, que me lleva a la certeza de que Dios existe, no es simplemente una probabilidad, es que sé que existo. Ahora, lo que Agustín está diciendo aquí es llegar al nivel de una certeza filosófica que no puedes obtener en el ámbito empírico. Mi única conexión con el mundo exterior es a través de mis sentidos. Tengo una mente que observa y recopila información, pero para tener certeza, el único lugar en el que puedo encontrarla no es en los sentidos, sino en la mente. Nadie sabe quién soy mejor en este mundo que mi esposa, y nadie en este mundo la conoce mejor que yo. Tenemos esta conexión tan profunda que a menudo sabemos lo que el otro va a decir antes de que lo diga. Lo decimos al mismo tiempo y decimos maldición o jugamos a leer la mente del otro. Y así estamos, sintonizados, conociendo nuestros vocabularios, nuestras expresiones. Sin embargo, aunque la conozco mejor que cualquier otra persona en la tierra, no la conozco completamente. No siempre sé lo que está ocurriendo en su mente, aunque frecuentemente lo intuyo. En la iglesia, por ejemplo, cuando el coro canta, miro al coro y después bajo la vista hacia la congregación y sé que cuando la vea estará llorando. No puede escuchar música coral sin llorar. Conozco esa reacción y la puedo anticipar, pero aún no sé exactamente por qué o qué está sintiendo en profundidad. No siempre comprendo completamente esa cámara interior de su mente o lo que llamamos su alma. Es en la mente donde tengo continuidad personal de existencia. Puedo recordar con exactitud dónde estaba y qué hacía el día que Japón se rindió, terminando la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo vívidamente el momento. Recuerdo dónde estaba y qué hacía cuando escuché el anuncio por radio de la muerte de Franklin Delano Roosevelt. Eso fue hace mucho, mucho tiempo, más de medio siglo. Y en un sentido, no soy la misma persona que era cuando tenía 6 años jugando al béisbol en las calles de Chicago cuando terminó la guerra. Pero, en otro sentido, soy esa persona. Todavía soy el pequeño Sonny Sproul que estaba en Chicago en 1945. Soy la misma persona, aunque han ocurrido cambios, todo tipo de crecimiento, pero sigo siendo yo, ¿no? Eso no solo es cierto para mí, también es cierto para ti. Así, en mi mente, tengo conciencia no solo de quién soy hoy, sino también de quién era hace 50 años. Soy muy consciente de los cambios que han ocurrido en mí con el tiempo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la apologética? Para Agustín y más tarde para Calvino, la idea de autoconciencia no solo implica saber que existimos, sino también darnos cuenta de que somos finitos. La idea de finitud se encierra en cada experiencia autoconsciente humana. Sé que existo, pero también sé que soy finito. Tengo recuerdos que se remontan a 1945 y aún antes, pero no puedo recordar lo que estaba pensando o haciendo en abril de 1937. La respuesta es nada, porque no existía entonces, no tenía cuerpo ni mente. Al saber que soy finito, sé que no soy Dios. Entonces,
¿Cómo llegamos de ahí a Dios? Agustín siguió el razonamiento de esta manera: si Él existe, entonces solo hay tres explicaciones posibles para su existencia. Este es exactamente el lugar al que iba Descartes en el siglo XVII. Agustín dijo que si existo, entonces o soy eterno, soy autocreado, o soy creado por algo o alguien que es eterno. Examinemos esas tres opciones: soy eterno, soy autocreado o soy creado por algo o alguien eterno. Agustín dijo que estas son las únicas tres alternativas. He usado este razonamiento en apologética durante 40 años, en muchos contextos, y desafío a la gente a encontrar una cuarta categoría. A lo largo del tiempo han surgido varios intentos, pero cada uno de ellos, al final, se reduce a una de estas tres. A veces se intenta eludir diciendo: no creo en la autocreación, creo en la generación espontánea. Pero la generación espontánea es simplemente otra forma de autocreación. Otros dicen que no creen en esas tres alternativas, sino en una serie infinita de causas finitas, lo cual Bertrand Russell intentó usar en su debate con Frederick Copleston. Copleston le dijo a Russell que esa idea de una serie infinita de causas finitas es irracional, y Russell respondió que podía concebirla. Pero una cosa es decir que puedes concebirla y otra es realmente poder articularla de manera inteligible. Agustín argumentaba que este conocimiento de Dios no es solo una conclusión lógica, sino que es algo que Dios ha puesto directamente en nuestras mentes. Hablamos en la fe cristiana de la revelación y distinguimos entre la revelación general y la revelación especial. La revelación especial es la que recibimos a través de la Biblia, que nos da el orden de la salvación, nos enseña sobre la persona y obra de Jesús y cómo podemos ser salvos. La revelación general, por otro lado, es la revelación que Dios da al mundo entero, a cada persona humana. Es general en términos de su audiencia y general en términos de su contenido. Existen dos tipos de revelación general: la revelación mediata y la revelación inmediata. Cuando hablamos de revelación mediata, nos referimos a la revelación que Dios nos da a través de un medio, como la naturaleza. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1, las cosas invisibles de Dios, incluso su poder eterno y deidad, son conocidas a través de las cosas que están hechas. No vemos a Dios directamente, pero al ver la creación, podemos ver sus huellas, la marca de su obra en lo que ha creado. Luego está la revelación inmediata, donde Dios se da a conocer directamente sin necesidad de un medio externo. Es una revelación que ocurre en lo más profundo de la mente humana, en el centro de nuestra autoconciencia. Agustín observó que esta revelación inmediata de Dios es algo que está implantado en la mente de cada ser humano. Calvino, siguiendo esta idea, habla del sensus divinitatus, el sentido de lo divino, que es inextinguible en el alma humana. Este sentido del divino es universal y es por eso que el ser humano es, en palabras de Calvino, un ser homo religiosus, alguien naturalmente inclinado hacia lo divino. Así, la Biblia confirma lo que Agustín observaba. En nuestra propia introspección y autoconciencia, somos empujados inexorablemente hacia el concepto de Dios, que es indudable y absolutamente convincente. Para Agustín, esta autoconciencia implica reconocer no solo que existimos, sino que somos finitos y que como seres finitos dependemos de un ser infinito. Este conocimiento es ineludible. Aunque intentemos suprimirlo o ignorarlo, la conciencia de Dios sigue presionando en nuestro interior. No podemos escapar de él. Este conocimiento innato de Dios también se puede ver en la necesidad lógica de un ser eterno. Aquino y otros filósofos cristianos han argumentado que la existencia de Dios es un hecho necesario. Cuando decimos que Dios es un ser necesario, podemos referirnos a dos tipos de necesidad: la necesidad ontológica
y la necesidad lógica. Ontológicamente, Dios es un ser que no depende de nada más para existir. No es contingente ni derivado, sino que existe por sí mismo, con el poder de ser dentro de sí mismo. Lógicamente, la existencia de Dios es una necesidad en el mismo sentido en que 4 más 3 es igual a 7. Es una verdad que no puede no ser, una verdad cuya negación es imposible. Agustín, y después de él, Descartes y muchos otros, comprendieron que si algo existe ahora, entonces algo siempre ha existido. No podemos retroceder hasta un punto de nada, porque si alguna vez no hubiera existido nada, entonces nada podría existir ahora. Este razonamiento nos dirige a un ser eterno, necesario y autoexistente. Esta certeza lógica y filosófica de la existencia de Dios es algo que encontramos en nuestras mentes y que no puede ser desechado sin caer en la irracionalidad. Dios, como fuente de toda verdad y lógica, es el autor de nuestras mentes y el fundamento de todo conocimiento verdadero. Incluso las verdades matemáticas y lógicas, como 4 más 3 es igual a 7, son reflejos de la mente de Dios, quien es el origen de todas las verdades necesarias y eternas. En nuestra mente encontramos no solo la certeza de nuestra existencia y finitud, sino también la certeza de un ser eterno y necesario que sostiene todas las cosas. Entonces, cuando pensamos en nuestra relación con Dios, sabemos que Él es el origen de toda verdad y conocimiento. Esto es parte de la revelación inmediata de Dios en nosotros. Un conocimiento implantado que no podemos negar sin ir en contra de nuestra propia razón y lógica. Al vivir en nuestra mente y en nuestra continua autoconciencia, llegamos a experimentar y a entender la presencia de Dios como una realidad indiscutible, una certeza que fundamenta toda nuestra existencia. Este conocimiento no es algo que obtenemos por medio de la observación empírica o de un razonamiento deductivo complicado, sino algo que es parte de nuestra naturaleza como seres creados a la imagen de Dios. En cada pensamiento racional y en cada observación de la verdad, estamos confirmando la existencia de este ser eterno y necesario que es Dios mismo. Para Agustín, esta realidad de Dios como ser necesario y eterno es algo tan fundamental que no solo nos conecta con el Creador, sino que también fundamenta toda nuestra experiencia de la verdad y el conocimiento. En la apologética, este reconocimiento de un Dios eterno y necesario es la piedra angular, la base sobre la cual se construye toda la argumentación. Agustín sostenía que no podemos conocer nada con certeza sin esta referencia fundamental a Dios, ya que es Él quien estructura y garantiza la coherencia de nuestro pensamiento y nuestras percepciones. Cuando hablamos de verdades fundamentales como las matemáticas, la lógica e incluso las leyes de la naturaleza, estamos en realidad participando de esta estructura de verdad que procede de Dios. Estos no son simplemente conceptos humanos o construcciones de la mente, sino que reflejan una realidad más profunda y necesaria que proviene de Dios mismo. Este fundamento teológico de la lógica y el orden en el universo es lo que hace posible cualquier tipo de conocimiento verdadero. En otras palabras, la existencia de Dios y su naturaleza racional es lo que hace que podamos confiar en nuestra razón y en nuestra percepción del mundo. La apologética de Agustín, entonces, no se limitaba a responder a las objeciones de los escépticos, sino que también buscaba mostrar cómo toda la realidad apunta a Dios. La creación no solo revela la existencia de Dios de manera indirecta, sino que también da testimonio de su carácter, de su poder y de su inteligencia. Al observar el orden en el universo, vemos reflejada la sabiduría divina. Al entender los principios lógicos, encontramos una guía que proviene del mismo Dios. Esta es la revelación mediata de Dios en la naturaleza, que nos permite ver sus atributos invisibles a través de las cosas visibles. Pero, como Agustín explicó,
La revelación inmediata es aún más contundente. No necesitamos observar el mundo externo para reconocer la existencia de Dios, porque Él ha puesto en nuestra mente una certeza de su ser que es ineludible. Este sentido interno de lo divino, o sensus divinitatus, es el testimonio de Dios mismo en nuestro interior. Esto significa que, aunque alguien pueda negar verbalmente la existencia de Dios, esta negación no elimina el conocimiento innato que Dios ha implantado en la mente humana. Agustín veía en esta revelación inmediata de Dios un fundamento irrefutable. Por eso, cuando respondemos a los escépticos o ateos en la apologética, estamos apelando a algo que en algún nivel profundo ya conocen. La negación de Dios, decía Agustín, es en realidad una supresión de la verdad que ya ha sido revelada. En Romanos 1, el apóstol Pablo describe cómo los hombres retienen con injusticia la verdad porque no quieren reconocer ni someterse a Dios. Sin embargo, esta verdad sigue presente en su conciencia y es lo que les permite entender la moralidad, la lógica y el sentido de justicia, aun cuando rechacen a Dios. La apologética, entonces, no es solo una defensa intelectual, es también un llamado a la honestidad intelectual y a la humildad. Es un recordatorio de que en lo profundo de nuestro ser ya conocemos la verdad de Dios. A través de la razón, la lógica y la naturaleza, vemos evidencia de su existencia y su carácter, y esta evidencia está también en nuestra conciencia. Agustín reconocía que para muchos esta verdad era una carga, algo que querían rechazar porque implicaba una responsabilidad ante Dios. La resistencia a Dios no es tanto un problema intelectual, sino moral. Queremos ser autónomos, queremos ser dueños de nosotros mismos, pero la autoconciencia y la razón nos recuerdan constantemente que no somos independientes, que dependemos de un Creador que es infinito y eterno. Esta dependencia nos llama a la sumisión y al reconocimiento de que somos criaturas, no el centro de la realidad. Para los cristianos, este conocimiento de Dios es una fuente de consuelo y esperanza. Saber que Dios existe y que es un ser necesario nos asegura que nuestra fe no es irracional, sino profundamente lógica y consistente. Nos permite afirmar con confianza que nuestra fe tiene una base firme en la verdad. Como diría Agustín, somos inquietos hasta que encontramos nuestro descanso en Dios, porque Él es la verdad última y el propósito de nuestra existencia. Entonces, cuando defendemos nuestra fe, no estamos apelando simplemente a pruebas externas o a argumentos filosóficos. Estamos invitando a los demás a reconocer la verdad que ya conocen en su interior. Estamos llamándolos a ser honestos consigo mismos y a reconocer esa certeza de la existencia de Dios que está en sus mentes. La apologética, en última instancia, es una invitación a dejar de suprimir la verdad y a abrazarla, a reconocer que Dios es el fundamento de todo conocimiento y la razón de ser de nuestra existencia. Esta invitación a conocer y a amar a Dios, según Agustín, es la culminación de todo nuestro razonamiento y búsqueda de la verdad. La fe y la razón, lejos de estar en conflicto, trabajan juntas para llevarnos a esta verdad suprema. Al aceptar esta verdad, encontramos no solo respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino también una paz y una seguridad que solo se encuentran en el conocimiento de Dios, quien es la fuente de todo lo que es verdadero, bueno y bello. Y esta noche quiero que vayas conmigo al cuarto capítulo del Evangelio de Marcos. El cuarto capítulo del Evangelio de Marcos, y empezaremos en el verso 15. Y aquel mismo día al anochecer Jesús les dijo: pasemos al otro lado del mar.
y despidieron a la multitud y subieron a la barca, y estaban también con él otros dos pequeños barcos, y se levantó una gran tormenta de viento y las olas golpearon el barco, de modo que pensaban que se iba a hundir, y él estaba en la parte trasera del barco durmiendo sobre una almohada, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que vamos a perecer? Y él se levantó y reprendió al viento y al mar y le dijo: cállate y enmudece. Y el viento se calmó y hubo una gran calma. Y él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y temieron en gran manera y se decían unos a otros: ¿qué clase de hombre es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Y pasaron al otro lado del mar, al país de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, inmediatamente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarlo, no, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, y las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos se rompían en sus manos. Tampoco ningún hombre podía domarlo, y siempre de noche y de día él estaba en los montes y estaba en los sepulcros llorando y cortándose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y lo adoró, y postrándose delante de él clamó a gran voz y dijo: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Porque él dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Había un espíritu inmundo en este hombre, un demonio. Y Jesús preguntó al demonio: ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos demonios. Y quiero contarles el resto de la historia, de lo que quiero dejarles esta noche, porque la Biblia enseña que existe el diablo, que existen los brujos y los hechiceros, y la Biblia enseña que existen los demonios, y estos demonios tienen un poder tremendo y una influencia tremenda, y están trabajando en nuestro mundo hoy, y hoy están trabajando en Filadelfia. Aquí están los discípulos en una gran tormenta, y no hay nada más triste que un accidente, pero el naufragio más triste y trágico de todos es el naufragio de un alma humana. Cristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Estaba comparando al mundo con el alma. Él dijo que tu alma y tu espíritu es más valioso que todo el resto del mundo. ¿Cómo puede ser esto? Todo el dinero del mundo, toda la riqueza que hay en el mundo no es tan valiosa a los ojos de Dios como tu alma. Tu alma es esa parte de ti que vive para siempre. Cuando naciste, naciste en alma viviente, espíritu viviente, y esa parte de ti vivirá para siempre. No puedes hacer nada. Naciste para vivir para siempre. Ahora, tu hogar eterno puede ser el infierno o puede ser el cielo, pero vas a vivir y depende de ti decidir qué camino vas a tomar. Jesús dijo que hay dos caminos. Hay un camino ancho que lleva a la destrucción y un camino angosto que lleva a la vida eterna. Y tienes que tomar una decisión. Ahora, en la historia que leímos, este barco con Jesús en él y los discípulos aterrizaron en la playa, y de repente oyen esos gritos salvajes en un acantilado encima de ellos, y ven a un hombre terrible, destrozado, arruinado, que se precipita hacia abajo. Está desaliñado, tiene el cuerpo desnudo,
tiene cortes, sangra, fragmentos de cadenas en las manos y pies, un resto de hombre salvaje y miserable. Probablemente provenía de un buen hogar, quizás un hombre de inteligencia superior en todos los sentidos. Comienza a actuar de manera extraña, empeora y finalmente se va de casa. Estaba poseído por un espíritu inmundo. Ahora la Biblia enseña que hay demonios que pueden poseer una persona, y él vivía entre los muertos. Este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo y vivía entre otras personas con espíritus inmundos. Estaba espiritualmente muerto, y en la miseria el diablo paga su salario con miseria. Sí, el diablo paga. ¿Le sirves vivir separados de Dios? Quizás vivas en una buena casa. Puede que tengas todo lo que te trae placer y felicidad y dinero, pero en el fondo no estás seguro de conocer a Cristo. Algo está mal. Eventualmente el diablo te pagará porque has descuidado a Cristo y entregado tu vida al diablo. Aunque no era tu intención, simplemente lo hiciste por negligencia. Verás, estás atormentado. Tu conciencia está atormentada. Tu conciencia actúa como sal en la herida, como un látigo en tu espalda rebelde. Muchos en la prensa cuentan la historia de su tormento por los vicios. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no nos atormentes. Mucha gente dice, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús? Y eso es lo que dijo este hombre, ¿qué tengo que ver contigo? Un trabajador dirá, bueno, estoy demasiado ocupado para venir a Cristo. Un hombre rico dice que la religión es para los pobres. Un intelectual dice que es para los incultos. Un hombre común dice que no puede entenderlo. El radical dice que no es suficiente. Te guste o no, algún día tendrás algo que ver con Dios en el juicio. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Te guste o no, algún día te inclinarás. Algún día veremos a todos estos grandes hombres. Se inclinarán, se arrodillarán. Veremos a Hitler, veremos a Stanley, veremos a Mao. Se inclinarán y dirán que Jesucristo es el Señor. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Y los enviará al lago de fuego y azufre por cuanto no se arrepintieron. Cuando me llevaron a algunas de estas áreas, en el área de Filadelfia, de gente desfavorecida, gente que no tiene tanto como quizás otras personas, tal vez algunos de ellos involucrados en ciertos tipos de delitos, pero hay gente en los suburbios simplemente como ellos, simplemente viven en mejores hogares, tal vez conducen un mejor automóvil, pero sus corazones y almas están atormentados por su propia conciencia. Pero Jesús se mueve entre ambos grupos. Se movía entre los ricos, se movía entre los pobres y no tenía miedo, siempre tierno, siempre amando. Y le preguntó a este hombre y le dijo, ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos los que ocupamos la vida y el corazón de este hombre. Y hoy hay muchos demonios. El demonio de la perversión sexual, el demonio de la mentira, el demonio de la ira, los demonios de los vicios, el demonio del alcohol,
el demonio del sexo que se nos va de las manos. No puedes sacártelo de la cabeza, no puedes escapar de él. Está en todas partes. Miras un puesto de revistas y ves sexo a cada paso. Enciendes la televisión y hay sexo. Vas al cine y hay sexo y malas palabras. Y si quieres ver una buena imagen, a veces tienes que sentarte a ver media docena de ese tipo de imágenes para ver una buena. Y hoy en día es difícil encontrar incluso una buena imagen, una buena película. Porque parece que todos están llenos de estos pecados que la Biblia enseña que vienen del diablo. María Magdalena tenía 7 demonios y este hombre estaba lleno de espíritus malignos. Y algunos de ustedes son así aquí esta noche. ¿Cedes ante la tentación y te resulta más fácil ceder la próxima vez? ¿Te conviertes en un esclavo de la lujuria, la pasión y tu propia naturaleza malvada? Jesús le dice a este hombre con voz de autoridad, Jesús le dijo, ¡sal de este hombre! Esta misma voz que utilizaba para calmar la tormenta y el mar dice, ¡sal de este hombre! Y de inmediato se produjo un cambio en ese hombre. Sus músculos se relajaron, las piedras cayeron de sus manos, la expresión salvaje de su rostro desapareció. Llegó una mirada de la razón, la humanidad fue restaurada. Un discípulo se inclinó y le limpió la sangre de la cara. Otro lo vistió y le puso la ropa. Y hubo 3 oraciones que se realizaron en esta historia. Y solo una fue respondida. La primera oración vino de los demonios. Había 2000 cerdos que se alimentaban en el campo, en lo alto del acantilado, y estaban vigilados por pastores. Y el demonio dijo a Jesús, mándanos a los cerdos. Y muchas veces he pensado cuán terrible debe ser la existencia del infierno. Si quieres vivir como un cerdo en lugar de ir al infierno, una de las oraciones más trágicas y espantosas jamás pronunciadas, no querían ir al infierno. El infierno debe ser terrible. Si los demonios le rogaron a Cristo que no los enviara al infierno, sino que los dejara ir a los cerdos. Es una lección terrible que debemos aprender. El infierno recibe muchos nombres según la Biblia. Se le llama una tempestad terrible y horrible según el Salmo 11. Se llama lugar de dolores según el Salmo 18. Se llama lugar de muros según Mateo 13. Se llama lugar de llanto según Mateo 8. Se le llama lugar de tormento en Lucas 16. Se le llama lugar de oscuridad interior, según Mateo 8. En Apocalipsis 20:15 se le llama el lago de fuego. Lo que sea que signifiquen todas estas cosas es terrible. Será una separación de Dios. Eso es el infierno. Si estás separado de Dios, podrás tener el infierno en esta tierra. Y algunos de ustedes ahora están viviendo en el infierno porque están separados de Dios. El problema contigo no es tu esposa, no es tu marido, no es tu problema, no son tus hijos. Es la separación de Dios. Dios te ama. Él está ahí para ayudarte todos los días. Él murió en la cruz por ti porque Él te ama. Y luego la segunda oración fue la oración del pueblo. Estos pastores se apresuraron a ir a la ciudad para informar a la gente que los cerdos habían sufrido una terrible catástrofe. De ahí se ganaban la vida de los cerdos, y esos cerdos se ahogaron. Y vienen y ven al hombre transformado. Pero lo único que podían pensar era en la pérdida de dinero. Y le rogaron a Cristo que abandonara su país. Déjanos solos, ve a otro lugar. No te necesitamos aquí.
Estás echando a perder el dinero que utilizamos para nuestros placeres y nuestro sustento. Ahora aquí Jesús estaba listo para traer sanidad y salvación a toda esa región. Pero ellos estaban más interesados en el dinero y las cosas materiales que en Jesús. Y esto es cierto hoy. Hay mucha gente que no quiere a Cristo. Tienen miedo de que si Él entra en sus vidas será una revolución. No quiere que los moleste. Conozco a muchos miembros de la iglesia hoy que se sienten cómodos en su situación. Van a la iglesia pero viven como quieren. No quieren que los molesten. No quieren que el predicador les hable sobre el pecado. No quieren que Él mencione el infierno. No quieren que Él hable de la sangre que fue derramada en la cruz. No quieren que los molesten. Creen que todo está bien. Han sido bautizados como yo en la iglesia. Fueron confirmados como yo en la iglesia y dicen, bueno, ya es suficiente. Y voy a la iglesia de vez en cuando. Eso es suficiente. Creen en Dios. Creen en Cristo. Sí, tienes una creencia principal, pero Jesús dijo, creéis en mí, con vuestra boca me servís, pero vuestro corazón está lejos de mí. ¿Vive Jesús en tu corazón? ¿Sabes que está ahí? ¿Estás seguro de que Él está allí? Porque verás, si no estás seguro, deberías estar seguro esta noche, antes de salir de aquí. Ahora, este es el tiempo aceptable de la salvación. Hoy es el día de salvación para Filadelfia, para los que están oyendo aquí o en casa. Ven mientras puedas. Y estas personas no quieren a Cristo. Son como un hombre que se ahoga y le tiran un salvavidas. Y son como un hombre envenenado que tira el antídoto. Son como un hombre herido que se abre las heridas. Son como un hombre perdido que se estremece en la oscuridad al borde del infierno, rechazando a Cristo. Tienes miedo de tener que renunciar a algo y por eso le has pedido a Jesús que se vaya. Tienes miedo de que busque en alguna cámara secreta de tu vida. El versículo más terrible de toda la Biblia se encuentra en el Salmo 106, verso 15. Y Él les concedió lo que pidieron, pero les envió una prueba en el alma. Dios está respondiendo tu oración. Te está enviando tu solicitud de trabajo. Un hogar digno para vivir. Pero tu alma se inclina hacia Dios y estás separado de Él. Y necesitas venir a Él. De eso se trata la cruz. Por eso murió. Y esos dos brazos de la cruz son para unirlos. Y Él extiende una mano y tú extiendes la otra. Y tomas su mano y Él te abrazará. No tienes que preocuparte por retenerlo. Él se encargará de retenerlo. Y luego la escritura dice, Efraín está unido a sus ídolos, déjenlo. Y 3 veces en el libro de Romanos dice, Dios los entregó. El juicio de Dios se revela desde el cielo. Cuando Dios dice, está bien, no me quieres en tu vida, a pesar de que yo te amo y te ofrezco todo lo que necesitas. Si no me quieres, está bien. Ve y haz lo que quieras. Enlódate en el barro sucio. Perviértete todo lo que quieras. Pero tarde o temprano tus pecados te alcanzarán. Y quizás algún día puede ser demasiado tarde. Mira, Dios puede abandonarte, porque no puedes venir a Cristo a menos que el Espíritu Santo te convenza y te dé una oportunidad como esta. Será mejor que vengas mientras puedas.
Si hay incluso la más mínima perturbación en tu corazón, o el más mínimo indicio de que necesitas a Cristo, será mejor que vengas esta noche. Puede que no haya otra noche como esta para ti. Qué cosa tan terrible que Dios deje de hablarte y que Dios deje de molestarte. Gracias a Dios, Él te molesta. Gracias a Dios, Él usa tu conciencia. Gracias a Dios, Él usa tu cerebro. Dios seguirá amándote y nunca es tarde. Mi padre tuvo esta extraña idea cuando era joven, de que había cometido el pecado imperdonable, y lo llevó consigo durante años. Pensó que ya era demasiado tarde para él, pero un día Cristo entró en su corazón y lo cambió cuando tenía 50 años, y lo hizo una nueva persona. Y nunca olvidaré el cambio que sufrió nuestro hogar. Y luego la última oración, esta fue la tercera oración, fue la petición del hombre sanado. Él quiere seguir a Cristo, él quiere permanecer con Cristo y vivir con Cristo. Y Jesús le dijo: no puedes venir conmigo, no, vuelve a casa. Vuelve a la calle donde vives, vuelve a tus amigos, vuelve a tu barrio, vuelve a tu comunidad y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y tuvo compasión de él. Verás, debemos regresar a casa esta noche y contarle a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Cristo va a hacer algo por ti esta noche que nunca esperabas antes de venir aquí. Puedes tener una vida completamente nueva cuando salgas de este estadio y dices: ¿puede suceder tan rápido? Sucede así de rápido, en un momento. ¿Sabías que cada persona a la que Jesús llamó lo hizo públicamente? Todos. Ahora bien, Nicodemo vino ahí de noche, eso lo sé, pero a todos los que Jesús llamó y transformó y cambió, fue instantáneo y público. Y voy a pedirles en este momento que se levanten de su asiento y vengan públicamente y digan esta noche: quiero que mis pecados sean perdonados, quiero saber que voy al cielo, quiero recibir a Cristo en mi corazón y me arrepiento de mis pecados. Hubo dos oraciones que fueron contestadas en este pasaje, la tercera no lo fue. La primera fue la de los demonios: déjanos ir a los cerdos. Y esa podría ser tu decisión hoy. Podrías decir: no, yo quiero ir, disfrutar mi vida, quiero vivir apasionadamente, disfrutar de los placeres del mundo, revolcarte con los cerdos. Jesús no te lo impedirá. La segunda oración fue la de los hombres: Jesús, no me molestes, no molestes mi conciencia, no molestes mi alma, déjame vivir como quiera. Jesús te lo permitirá. Pero hubo una tercera oración: Jesús, yo quiero estar contigo. Y por supuesto que Jesús a este hombre lo dirigió a predicar el evangelio, a servirle. ¿Cuántas personas hoy están atribuladas por demonios? ¿Cuántas personas hoy están atribuladas por el diablo? Y solo hay un poder superior al del diablo, y es el del Dios Todopoderoso. Y Dios te protegerá. Y puedes tener victoria total sobre todos los demonios. Y el que está en Cristo Jesús, Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero debes tomar una decisión. Te voy a pedir que te levantes de tu silla. Hay tres cosas que tenía este hombre. Estaba cansado. Y Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Dijo Jesús, ahora estaba vestido porque antes había estado desnudo, como Adán y Eva. Y tú y yo estábamos desnudos ante Dios. El pecado nos desnuda. Y Cristo proporcionó la ropa en el Calvario. Y estamos vestidos de la justicia de Dios. Y cuando Dios mira, no ve a Billy Graham. Él no ve el corazón malvado que tengo. Él no ve los pecados que he cometido. Él ve la justicia de Cristo. Porque estoy vestido de su justicia. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe. No puedes abrirte camino hasta el cielo. No puedes comprar tu camino. Dios te lo da. Pero llega por el camino de la cruz. ¿Sabes que Cristo vive en ti esta noche? Si tuviera una deuda en mi corazón, no podrías obligarme a abandonar este estadio hasta que lo descubriera, porque es demasiado peligroso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Entonces tu razón, recuperaste el sentido. Él estaba en sano juicio. El pecado destruye tu mente.